Muy buenas con todos, les saluda el ingeniero Oscar Muñoz Horna de la Oficina de Diseño Estructural MIA Ingenieros. Como parte del trabajo que venimos realizando ya desde hace algún tiempo, dando capacitaciones en cursos de diseño estructural y manejo de software comerciales como ETABS, SAFE y SAP 2000, es que la oficina decide abrir un canal gratuito donde se expondrán diversos temas que atañen a la ingeniería estructural. Esperamos que se suscriban y que estén atentos a las diversas publicaciones que realizaremos. Y obviamente esperamos que sea de mucha utilidad, no solo para alumnos, sino también para profesionales de la carrera de Ingeniería Civil que desarrollan la especialidad de la Ingeniería Estructural. Este primer tema que veremos el día de hoy titula El método de Winkler en el análisis de cimentaciones superficiales y su aplicación en CCI SAFE. Como sabemos, SAFE es un software comercial de la empresa CSI que básicamente sirve para el diseño, el análisis y diseño de losas y fundaciones. Y es en el módulo de fundaciones donde hace uso del método de Winkler. Es necesario conocer la definición de este método, los alcances, las potencialidades y las debilidades. Así también saber utilizar de manera correcta los parámetros que usa este método para el desarrollo y la solución del problema de fundaciones sobre medios elásticos. El método de Winkler es un método desarrollado por el autor del mismo nombre en el año 1867. Es un modelo aproximado que sirve para resolver el problema de fundaciones en medios elásticos. No es el método elástico en sí, sino es un modelo aproximado, un método aproximado, donde considera al suelo de manera lineal, isotrópica, heterogénea, con módulo de Young linealmente variable en profundidad, como lo definió Gibson en su momento. Podemos observar también en las imágenes que se muestran en pantalla que el método de Winkler es un método que considera al suelo como un lecho o cama de resortes que se encuentra bajo la fundación o cimentación y que define a la presión de contacto como el producto de la rigidez elástica del resorte y el asentamiento producidos por las cargas aplicadas en la fundación, cargas que bajan de la superestructura. Entonces aparece un nuevo parámetro o un único parámetro, diríamos, que representa al suelo para darle solución con el modelo de Winkler al problema de fundaciones sobre medios elásticos, que es el módulo de rigidez elástica del resorte. Entonces es ahí donde aparece este término de módulo de reacción de subrasante o coeficiente de balasto. El módulo de reacción de subrasante representa la relación que existe entre el esfuerzo y los asentamientos. El ensayo propio para poder obtener este parámetro es el ensayo de plato de carga o de placa reducida, el cual se basa en aplicar cargas en un área conocida, generalmente placas de 1 pie por 1 pie o de 1 pie de diámetro. Aplicadas las cargas se registran los asentamientos producidos, obteniéndose una curva como la que podemos observar al lado derecho, ¿no? Donde por un lado tenemos las presiones de contacto, producto de las cargas que se están aplicando en el ensayo y conocida el área, se puede obtener esta presión de contacto y los asentamientos que se producen al incrementar esta carga. Entonces, como podemos observar, el módulo de subrasante no es una constante y que es necesario definir algún valor de KS. Ya sea con el módulo de una línea tangente o con el módulo de una línea secante. De ahí es que generalmente se usa o se define el coeficiente de reacción de subrasante como la relación entre el esfuerzo y la deformación en el instante en que el asentamiento es de 0.05 pulgadas. Es decir, se considera como la rigidez del módulo de subrasante, el valor de KS, como el módulo de una línea secante. También es necesario señalar que en muchas literaturas encontramos representado a este módulo de reacción de subrasante como K30, K40. El subíndice 30 o 40 numérico que aparece es debido a las dimensiones de la placa que se usan en el ensayo. Es decir, generalmente se usa
una placa de 1 pie por 1 pie, que aproximadamente equivale a 30 centímetros, por lo que encontramos en la literatura continuamente el valor de K30. Ahora, como podemos observar, este ensayo es un ensayo de placa reducida y que pues, nuestras cimentaciones, nuestras fundaciones tienen dimensiones mucho mayores que estas, y que las cargas que actúan también en nuestra cimentación, que bajan de la superestructura, son muchísimo mayores a las que actúan o las que se simulan en este ensayo. De ahí es que hay mucha incertidumbre, mucha investigación todavía por hacer, por continuar realizando en cuanto a este parámetro. Sin embargo, Terzaghi se dio cuenta de esto y propuso unas expresiones para poder corregir por lo menos el valor del K30 que se obtiene en un ensayo de placa reducida a la geometría de la cimentación que nosotros tenemos. Y es donde propone para dos tipos de formas de cimentación, cuadradas o rectangulares, y para dos tipos de suelo, granular y cohesivo. Podemos ver que las expresiones se basan primero en tener un coeficiente de balasto de un ensayo de placa reducida, y después se puede transformar este coeficiente o corregir a las dimensiones de nuestra cimentación que tengamos, ya sea cuadrada, rectangular, y de acuerdo al tipo de suelo que también tengamos en nuestro. Debido a todas estas incertidumbres que no solamente existen en la geometría de la placa en comparación de las cimentaciones, sino también en la magnitud de las cargas, es que Basic en 1961 propone una expresión un poco más compleja, donde relaciona parámetros del suelo como el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad del material de la fundación, la inercia de la sección de la fundación y el ancho de la cimentación, donde denomina ancho de cimentación a la dimensión menor. Como podemos observar, ya no solo el valor del KS o del módulo de reacción de subrasante queda representada únicamente por la variable suelo, sino también por la variable interacción del suelo con la cimentación, porque hay propiedades tanto del suelo, del material suelo, como de la cimentación, rigidez del suelo como rigidez de cimentación. Para efectos prácticos, el valor que se encuentra en paréntesis se aproxima a 1, de ahí que conocemos la fórmula más simplificada o la expresión más simplificada del módulo de reacción de subrasante utilizando la expresión de Basic, que es únicamente queda en función del módulo de Young, el ancho de la cimentación y el coeficiente de Poisson. Luego, también existen diversas correlaciones de propiedades del suelo para poder encontrar el módulo de reacción de subrasante. Podemos encontrar correlaciones en base al número de golpes del ensayo del SPT y digamos lo más práctico, que es la correlación que existe entre el módulo de reacción de subrasante y la capacidad admisible del suelo. Estas tablas creo que son muy conocidas por nosotros, que son las tablas que desarrolló el ingeniero Nelson Morrison en su tesis de maestría en el año 1993. En realidad, el estudio del ingeniero Morrison abarca una recopilación de estudios anteriores, como los desarrollados por el ingeniero Joseph Bowles y otros autores que buscaron relacionar directamente el módulo de reacción de subrasante con el esfuerzo admisible. Aquí es necesario que hagamos hincapié en algo, de que estos valores que se obtienen digamos, correlacionar el esfuerzo admisible con el módulo de balasto en las tablas del ingeniero Morrison, no son un valor de K30, de K40, sino son valores que sirven para un área determinada y no necesitan ser corregidos. A diferencia del valor del módulo de reacción de subrasante que se obtiene de un ensayo de plato de carga, de placa reducida, sí necesita ser corregido. En cambio, este valor no necesita ser corregido. Entonces surgen interrogantes como ¿cuál es el módulo de reacción de subrasante correcto que yo debo utilizar? ¿Cuál de las expresiones utilizo expresiones de Terzaghi, de Basic, o utilizo únicamente la correlación de las tablas del ingeniero Nelson Morrison? En esta oportunidad hemos desarrollado un ejemplo de aplicación
de un análisis comparativo, de un análisis de una zapata aislada, considerando tres módulos de subrasante distintos, donde damos la clasificación del suelo, es una arena, la capacidad admisible del suelo de 3 kilos, el K30 de 5.000 toneladas metro cúbico, el módulo de Young del suelo de 6.500 toneladas metro cuadrado y un coeficiente de Poisson de 0,25. Entonces se muestra también en el lado derecho la imagen, que es una edificación de 3 pisos, una edificación comercial a base de pórticos con columnas de 55 por 55. Las reacciones han sido obtenidas directamente del programa CCI ETAPS. Entonces se procedió a hacer un dimensionamiento primeramente manual de esta zapata, aplicando la expresión para carga axial y momento en ambas direcciones, y se obtuvieron dimensiones de zapata de 2.5 por 2.5 metros. Se puede apreciar en los cálculos que se muestran en pantalla que para el estado de servicio 1 se verificó que las cargas no sean, o la presión no sea mayor a 30 toneladas metro cuadrado, porque únicamente incluyen cargas de gravedad, y para cargas que incluyen sismo se verificó de que no excedieran 1.3 veces más o 30% veces más la capacidad admisible del suelo, ¿no? Y las dimensiones que resultaron fueron de 2.5 por 2.5. Entonces se procedió a determinar los diferentes módulos de subrasante con las diferentes expresiones que ya hemos visto anteriormente, Terzaghi, Basic, y con la correlación de las tablas del ingeniero Nelson Morrison. Usando la formulación de Terzaghi obtenemos un coeficiente de balasto de 3.741.65 aproximadamente. Usando la expresión de Basic, no reducida sino completa, obtenemos un valor relativamente parecido, 2.021.81 toneladas metro cúbico. Y si usamos las tablas del ingeniero Morrison, correlacionando el esfuerzo admisible de 3 kilos, obtenemos un coeficiente de balasto de 6.000 toneladas metro cúbico. Podemos ver que no existe gran diferencia entre el primero y el segundo coeficiente de balasto obtenido con las expresiones de Terzaghi y de Basic, pero sí existe una diferencia considerable al utilizar la correlación con las tablas del ingeniero Morrison. Puede darse también efectos contrarios, donde quizás con la expresión de Basic yo obtenga un valor un poco mayor, o con la expresión de Terzaghi un valor de poco mayor. El hecho es que se quiso plasmar diferentes valores numéricos para ver la incidencia de la variación de los resultados, considerando tres módulos de balasto totalmente diferentes. Entonces se procedió a modelar las zapatas en el software SAFE. Se crearon los tres coeficientes de balasto como se puede ver. Aquí tenemos las zapatas, todas tienen las mismas cargas aplicadas, todas tienen las mismas dimensiones de 2.5 por 2.5. Todas han sido creadas con un mismo material, que es un concreto de 210, y todas tienen un peralte de 60 centímetros. Se han realizado las combinaciones respectivas de servicio, considerando únicamente las cargas de gravedad y también considerando las cargas sísmicas. Y procedemos a observar qué es lo que pasa. Primero, estas zapatas han sido modeladas bajo un suelo diferente cada una. Si yo quiero ver la primera zapata, está modelada con el KT, que simboliza al módulo de rigidez del suelo obtenido con la fórmula de Terzaghi. La segunda es el módulo de reacción de subrasante obtenido con la expresión de Basic, y la tercera es la que se ha obtenido con la correlación directa de las tablas del ingeniero Morrison. Entonces, si nosotros observamos las diferentes respuestas, primero las presiones de contacto en el suelo, podemos observar de que no existe una variación considerable en cuanto a la magnitud de las presiones
que se generan debido a esta primera combinación. Igual, la distribución de presiones sí cambia un poco si comparamos la primera con la tercera, pero digamos a nivel numérico es básicamente lo mismo. Tenemos menos 32.18 toneladas y aquí tenemos un valor de 31.88. Básicamente es lo mismo. Las respuestas en presiones no varían. Entonces, es una primera conclusión que nosotros podemos sacar. Tenemos todos estos resultados resumidos en estas tablas para las diferentes respuestas: presiones en el suelo, momentos y cortantes. Y podemos ver que existen variaciones mínimas. En las presiones del suelo existen variaciones de 1.6%, en la respuesta en momentos flectores existe una variación del 0.9%, en los cortantes existe una variación de 0.3%. O sea, básicamente podríamos decir que es lo mismo. La incidencia al variar el coeficiente de balasto en la respuesta presiones, momentos y cortantes no sufren diferencias considerables, es básicamente lo mismo. Sin embargo, si comparamos los asentamientos, tenemos sí valores que sobrepasan considerablemente el 100%, tenemos valores que son el triple, que justamente es la diferencia que existe entre los coeficientes o módulos de reacción de subrasante, ¿no? Si nosotros recordamos, tenemos para la fórmula de para la fórmula de Bessick, tenemos un módulo de reacción de subrasante de 2021.88, y para las correlaciones con las tablas del ingeniero Morrison tenemos un valor de 6000, es el triple. Esto se refleja de la misma manera en la respuesta a nivel de asentamiento. Veamos para la combinación 1, tenemos un asentamiento máximo de 0.007, un valor máximo de 0.013, que ya viene a ser prácticamente el doble, y aquí tenemos un valor de 0.04. Estamos teniendo valores muy diferentes, ya no pueden ser aceptados como una igualdad. Entonces como ingenieros estructurales hay que tener mucho tino al momento de interactuar con el ingeniero responsable del estudio de mecánica de suelos y poder solicitar un coeficiente o módulo de reacción de subrasante obtenido o correlacionado por él mismo. Quien hace el estudio de mecánica de suelos conoce mucho mejor las propiedades del suelo, conoce mucho mejor el comportamiento del suelo y puede darnos una idea mucho mejor de cuál sería el coeficiente o módulo de reacción de subrasante que uno debe de usar. ¿Por qué digo esto? Porque la tarea del diseño de cimentaciones no únicamente se basa en controlar las presiones y limitar las presiones, sino también hay que limitar los asentamientos máximos, los asentamientos diferenciales. Y si yo utilizo un coeficiente de balasto inapropiado, como podemos ver, para 3 coeficientes de balasto diferentes, los valores a nivel de asentamientos son muy erráticos, son muy dispersos, y se hace necesario, por lo menos para el control de asentamientos, que yo tenga un valor lo más preciso posible. No pasa lo mismo con las respuestas como son las presiones, los momentos, los cortantes para el diseño de la cimentación. Sin embargo, tengamos muy en cuenta que el trabajo nuestro como calculistas no únicamente se basa en controlar o limitar las presiones, sino también en poder controlar los asentamientos totales y los asentamientos diferentes. Esperamos esta exposición les haya ayudado en algo que pueda servir para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo es que trabaja el software y del método que usa para darle solución al problema de fundaciones sobre medios elásticos. También de la importancia de considerar o de correlacionar de la mejor manera el módulo de reacción de subrasante. Sin más, me despido y será hasta otra oportunidad. Espero que sea de ayuda, de su agrado y podamos seguir compartiendo más información.